Perfecto, Toño, muchas gracias. Buenos días. Súper. Excelente, entonces, pues vamos a iniciar, muchachos. La verdad es que a mí me gusta tener mi cámara encendida, me gustaría verlos a ustedes, si se sienten cómodos con eso, me gustaría que pudieran tener sus cámaras activadas. Si no se puede, no pasa nada. Hablaré con los nombres en sus pantallas. Hola, Toño. Y Buenos pues días, bueno, buenos vamos a días. dar inicio a este workshop, chicos. Me gustaría, antes de poder iniciar con el contenido y todo lo demás, presentarme con ustedes. Yo soy Claudia Hernández, soy consultora de MG Hunting. No sé si ustedes ya nos conocían o a través de qué medio nos contactaron, pero nosotros somos una firma consultora que desde hace ya algunos años se dedica a reclutar talento y a hacer búsquedas de talento justamente para colocarlas en empresas. Entonces, ¿de dónde surge la idea de hacer este workshop? Pues bueno, surge de que a lo largo del tiempo hemos visto N,000 número de candidatos, N,000 números de CVs, hemos participado en muchísimas entrevistas y pues bueno, hemos detectado por ahí algunas áreas de oportunidad que pues bueno, hoy queremos compartir con ustedes y queremos enseñarles para que puedan potencializar sus perfiles profesionales y les vaya muchísimo mejor en sus búsquedas de empleo. Me escriben en el chat, Ari. Ok, Ari, no te preocupes. Está perfecto. Aquí te tendremos atenta. Y pues bueno, chicos, a muy grandes rasgos, esos somos nosotros. Me gustaría que antes de iniciar se presentaran de manera muy rápida. Vemos pues, por el momento, entonces me gustaría que nos compartieran a qué se dedican actualmente o si actualmente están en búsqueda activa de empleo, qué posición tienen, en qué empresa están y demás. ¿Quién quiere iniciar? Dale, Toño. Mi nombre es Juan Antonio Velázquez Ávila, trabajo en Michelin, soy ingeniero de calidad. Ya tengo 8 años aquí en Michelin y pues sí he tenido así como que algunas entrevistas para otro puesto, pero yo creo que este punto es el que me ha fallado bastante en eso para subir de nivel en la empresa. Las entrevistas de trabajo son tu área de Sí, oportunidad hasta el momento. Perfecto. No te preocupes, aquí vamos a ver algunas cosillas que te pueden ayudar. Muchas gracias, Toño. gracias. ¿Quién sigue, muchachos? ¿Ari, César? Hola. Hola, hola. Bueno, Ariana Gómez, en un negocio muy pequeño, nos dice Ari, donde realmente no creo tener crecimiento. Ok, Ari, pues no te preocupes, la verdad es que es un tema bastante común y es bastante normal el buscar crecimiento. Pues bueno, esperamos poder ayudarte muchísimo con la información del día de hoy. Ya nada más nos faltas tú, mi estimado César. Cuéntanos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas actualmente? O tal vez pues contarnos después. Vamos a iniciar, muchachos. Les voy a compartir la presentación que vamos a estar trabajando el día de hoy. Nuevamente, bienvenidos a nuestro primer workshop Talento que Impacta, donde los vamos a estar ayudando a impulsar y a potencializar su perfil profesional. Y pues bueno, lo primero con lo que me gustaría iniciar es con preguntarnos por qué ustedes están aquí el día de hoy. Seguramente, chicos, al día de hoy ustedes ya han intentado muchas cosas. Por ejemplo, estudiar certificaciones, algún diplomado, alguna maestría, con la intención de acceder a mejores oportunidades y sobre todo que sean mejor remuneradas o que les impliquen un crecimiento a nivel profesional en donde puedan adquirir mayores responsabilidades o simplemente una dinámica de trabajo diferente a la que tienen actualmente. Posiblemente también ya se estuvieron postulando en muchas bolsas de empleo a todas las vacantes que encontraron y que creyeron que eran convenientes para su perfil y nada más ninguna resulta o ninguna llega a concretarse en una oportunidad laboral.
Y pues bueno, incluso posiblemente algunos de ustedes han llegado a la conclusión de que el problema son ustedes, de que algo tiene su perfil profesional o algo tienen ustedes o no tienen y que no son lo bastante buenos para poder acceder a mejores oportunidades laborales. Pero déjenme decirles una cosa, esto es algo completamente normal, todos hemos pasado por ahí y todos hemos estado en ese punto, porque desafortunadamente ni en la escuela ni en ningún lugar nos enseñan a buscar empleo. Estamos acostumbrados a únicamente en la escuela aprender lo que tengamos que aprender en cuestión técnica y después ya salir como por arte de magia a saber buscar empleo. Y como toda habilidad, pues se necesitan estrategias para poderlo hacer de la manera adecuada. Entonces, eso lo vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a aprender sobre la estructura de un CV de alto impacto para que de un inicio ustedes puedan llamar la atención del reclutador. Vamos a aprender a generar un mayor impacto en una entrevista de trabajo a través de una metodología que quizá algunos de ustedes ya conocen, quizá no, pero se las vamos a presentar o vamos a profundizar un poquito más en ello. Y al final vamos a hablar sobre portales de empleabilidad, para que sus búsquedas puedan ser más automatizadas, quizá más efectivas, y esto les resulte en mayores oportunidades. ¿Vale? Entonces, antes de empezar, chicos, les recuerdo que nada más vamos a estar aquí un ratito, es 1 hora, es bien poquito tiempo. Entonces, procuren poner toda su atención o la mayor atención posible en el workshop para que ustedes puedan llevarse la mayor cantidad de información y que al final pues esto les aporte un valor. Sé que algunos o todos ustedes están trabajando ahorita, entonces en la medida de lo posible evitemos tener distractores como su celular o algún otro dispositivo, en la medida de lo posible, y procuren apuntar todas las preguntas que tengan para la sesión de preguntas y respuestas que tendremos al final. Si hay algo que no vaya quedando muy claro o algo que tengan duda o les haya surgido una pregunta en el transcurso de la sesión, anótenlas para que al final podamos revisarlas entre todos. Ok, Toño, aquí te esperamos. Muy bien. Entonces, pues ahora sí, vamos a comenzar. Y con lo primero que vamos a iniciar antes de aprender la estrategia de ser candidatos de impacto, me gustaría que comprendieran el contexto del reclutador. ¿Sale? Nosotros como reclutadores todos los días podemos llegar a revisar más de 200 currículums, de 200 a 300 currículums. Esto por vacante. Pero pues es importante considerar también que en promedio nosotros podemos llegar a tener de 4 hasta 10 vacantes. Es decir, podemos llegar a ver hasta 2,000 o 3,000 currículums por día. Eso es muchísimo tiempo. Y yo les voy a contar una experiencia en particular que tuve en alguno de mis empleos como reclutadora. Yo necesitaba cubrir una posición como supervisor de producción y pues esta posición urgía. Ustedes saben que todo puesto que queda vacante urge para cubrirse ayer, ¿no? Entonces, postulé mi vacante en CompuTrabajo, recuerdo, y al siguiente día yo ya tenía 400 currículums por revisar. Entonces, justamente ese día, mi jefe me dijo, oye, ¿cómo vas con la vacante? Y yo muy contenta le dije, ya tenemos 400 postulados, seguro de ahí sale alguno. Y entonces me dijo, ok, en 1 hora nos sentamos a revisar a los 10 potenciales que veas y a esos son a los que vamos a llamar. Y a mí no me hizo sentido el decir, bueno, ¿cómo en 60 minutos voy a revisar 400 currículums? O sea, iban 20 minutos de mi tiempo, de esa hora que yo tenía, y apenas había revisado 10. Entonces, pues justo esto se los comparto para que más o menos vayan teniendo una idea de lo complejo que es revisar tantos CVs y el que un reclutador realmente pueda llegar a su información de manera efectiva, ¿vale? Además, también es importante considerar que utilizamos más de una fuente de empleo por vacante, es decir, podemos publicar en OCC, en CompuTrabajo, podemos hacer una búsqueda en LinkedIn, en fin, nuestras herramientas de búsqueda son muchas para poder llegar a más personas. Y pues bueno, adicional a esto, hay reclutadores que no nada más se centran en la búsqueda de talento, es decir, no nada más revisan currículums, no nada más hacen llamadas filtro, sino que también brindan atención a empleados, imparten inducciones, probablemente también pues se dedican a muchas otras cosas, ¿no? En el amplio campo de los recursos humanos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que la carga de trabajo es demasiada
y pues el reclutador necesita hacer uso de herramientas que automaticen y hagan más eficiente su trabajo. Entonces, aquí quiero hacerles una pregunta. ¿A cuántos de ustedes, chicos, les ha pasado que se postulan en algún portal de empleo, llamémoslo CompuTrabajo, y en cuestión de minutos o en cuestión de horas les llega un correo o les llega una notificación de tal empresa ha decidido no avanzar con tu proceso o de plano ya ni te avisan? O sea, la postulación se queda ahí y nunca vuelves a tener noticias de esa empresa. Platíquenme en el chat a quién le ha pasado. Pónganme un 1 a quien sí le ha pasado, un 2 a quien no le ha pasado. Todavía. Ok, dice Toño que 1. Muy bien, ok. Pues bueno, esto, chicos, sucede porque en todos los portales de empleo existe algo que se llama ATS. Estos ATS son un sistema de tracking, por sus siglas es un Applicant Tracking System, que significa pues que bueno, es como un sistema de embudo que tienen absolutamente todos los portales de empleo que existan, y lo que hace justamente es filtrar candidatos. Yo como reclutador le digo, ¿sabes qué? Yo estoy buscando un candidato que tenga inglés avanzado, un candidato que esté en Querétaro y un candidato que cumpla con tales características, que tenga, por ejemplo, un nivel tal en Power BI o que sepa Excel avanzado o cuestiones así. Yo voy seleccionando mis filtros, los meto a mi embudo y lo que hace mi ATS es filtrar. Entonces él dice, ok, de las 400 personas que se te postularon reclutador, nada más estas 10 cumplen con todos los requerimientos que tú me pediste. Y en automático es cuando descarta a los demás. Entonces, esto es lo que sucede y es por eso que muchas veces en automático ustedes reciben esa notificación. No es que el reclutador no se haya tomado el tiempo de revisarlo o que ni siquiera se haya metido a leerlo, es que esto es un proceso automático. Ok, dice Ari, yo tengo ahorita 8 postulaciones y ni una me han llamado. Pues sí, Ari, justamente pudiera ser también que el ATS esté haciendo su filtrado, su selección y no esté siendo tan favorable para ti. Entonces, pues bueno, ahora sí, vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a hablar, chicos, sobre el personal branding o la marca personal. No sé si ustedes ya habían escuchado hablar de la marca personal o sobre lo que es personal branding. Otra vez, pónganme en el chat un número 1, quien sí sabe qué es personal branding o marca personal y ya lo han trabajado. Número 2, a quien es la primera vez que lo escuchen en su vida. Ari, tienes tu manita levantada. Ok, ya lo habías escuchado, Toño. Ari, veo tu manita levantada. ¿Tienes alguna pregunta? Ok, sí lo has escuchado. Muy bien. Entonces, muchachos, la marca personal o el personal branding es algo bien, bien clave, no nada más en sus currículums, sino también en sus entrevistas. Ok. Y bueno, vamos a ver, ¿qué no es el personal branding? El personal branding no es tu logo, no es la carrera que estudiaste, no son tampoco tus certificaciones o grados académicos o maestrías que hayas estudiado posteriores a tu carrera, tampoco es cómo te vistes, tampoco son tus redes sociales o cómo está tu LinkedIn o qué publicas en tus redes, ni mucho menos es ser algo que no eres por agradar. Muchas veces confundimos tener una marca personal con ser algo o tener cosas que nosotros pensamos que aportan valor. Cuando realmente tu marca personal es todo eso que tú tienes para dar, tus diferenciadores, tus habilidades, lo que sabes hacer y es valioso para los demás. En particular, lo que puede ser valioso para las empresas. También es la huella que dejas en las personas y cómo hablan de ti cuando tú no estás. Hay una frase que me gusta mucho que dice, somos lo que las personas dicen de nosotros cuando no estamos en la sala. Es decir, el impacto que nosotros logramos generar en una o varias personas y lo que dejamos en ellos, nuestros diferenciadores. Entonces, si se fijan por ahí, pues ya todo empieza a tomar forma. Si nosotros sabemos plasmar esta marca personal en nuestro CV, vamos a causar de inmediato un diferenciador que va a ser de entrada que el reclutador se quede en nuestro currículum y en segundo que pasemos a una llamada para empezar el filtro y ahí podamos empezar a tener pues nuestro proceso de manera exitosa.
Entonces, pues bueno, descubrir la marca personal y saberla transmitir es todo un arte, pero también es lo que te va a abrir las puertas a todas esas oportunidades laborales que estás esperando a que lleguen. Y a lo mejor ustedes quizá ya lo han trabajado, quizá no, ya me comentaron que sí lo conocían, pero ¿cómo podemos descubrirla o cómo podemos profundizar más en nuestra marca personal? Pues bueno, se trata de un proceso de autoconocimiento en el que justamente como les mencionaba hace un momento, tenemos que ir descubriendo nuestros diferenciadores, es decir, qué podemos aportar nosotros que no va a aportar alguna otra persona, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, quizás también, que esta es una pregunta que de pronto es muy frecuente en las entrevistas y ahí es donde nos empezamos a cuatrapear y ya no sabemos qué responder. Y bueno, también poder conocer para qué somos buenos, ¿sale? Y pues bueno, este ejercicio de pronto suele ser un poquito complejo, un poquito complicado porque no alcanzamos a distinguir para qué somos buenos o qué hacemos bien o cuáles son nuestras debilidades. Entonces, para esto, chicos, yo les sugiero que hagan un ejercicio con alguna otra persona que sea muy de su confianza y que los conozca pues bastante bien y puedan echar mano de ellos y que les complementen con cuáles son sus fortalezas o que han visto ellos en ustedes. Entonces, pues bueno, continuando con la estructura ahora sí de un currículum de impacto, vamos a hablar un poquito sobre los datos personales que debe contener y la fotografía, o si sí poner fotografía o no poner fotografía. Vamos a hablar del resumen o del objetivo profesional, cómo plasmar tu experiencia profesional en tu currículum, el apartado de educación, que muchas veces aquí es donde ponemos nuestra carrera, las certificaciones que tenemos y demás, justo cursos y certificaciones, competencias y habilidades también plasmarlas en su archivo, el diseño y las redacciones y el link hacia las redes digitales para canalizar al reclutador a nuestro perfil de LinkedIn. Antes de entrar de lleno a la estructura de un CV que impacta, chicos, quiero comentarles que un reclutador invierte en promedio 7 segundos en ver su currículum para determinar si le da next al siguiente candidato. Recuerden el contexto. Llegamos a tener de 200 a 300 currículums por vacante y podemos llegar a trabajar de 4 hasta 10 vacantes. Entonces, no es que no nos interese el CV, sino que realmente el tiempo con el que contamos es poco para revisarlo. Entonces, si de entrada nosotros no estamos generando un impacto inicial o presentamos un documento que sea atractivo en estos 7 segundos, ya perdimos la oportunidad con el reclutador. Entonces, vamos a ver, y quiero ponerles un ejemplo. Imagínense a ustedes un domingo, están en su casa y se ponen frente al televisor a ver Netflix o alguna de las otras plataformas de streaming que existen ya. Y pues bueno, igual como se ve en esta imagen, ustedes están con el control y tienen toda esta gama de películas, de series y de cosas que están viendo ahí para elegir. Y pues se deciden obviamente por la que llama su atención, por la que pues quizá les interesó un poquito más. Igualito nos pasa a los reclutadores con los currículums, ¿sale? Nosotros, igual que en las plataformas de streaming, tenemos una gama inmensa de currículums y de oportunidades de ver candidatos y únicamente nos vamos a quedar y vamos a profundizar con los que nos llamen más la atención. Entonces, pues bueno, de entrada hay que entender ¿qué no vamos a hacer con nuestro currículum? ¿Qué errores son los que posiblemente ustedes ya estén cometiendo con su documento de manera inicial? Y pues bueno, empezamos. No hay ofertas atractivas para quien busca trabajo y como ustedes se podrán dar cuenta, trabajo está mal escrito, ¿va? Porque a nosotros los reclutadores o a la mayoría de personas nos da mucho conflicto el ver errores ortográficos en documentos tan importantes como lo son el currículum. Habemos reclutadores o hay incluso jefes o hay incluso empresas que son muy inflexibles en este sentido. En cuanto ven errores de ortografía es como, ¿sabes qué? Ni me interesa verlo porque trae el error de ortografía. Incluso a mí me ha pasado que yo veo currículums de personas que se ven con potencial, pero tienen algún error ortográfico o un par de errores ortográficos, se los muestra a mi jefa y es como, no, tiene faltas de ortografía, bye.
Entonces, hay que tratar de ser muy cuidadosos con este documento. No es nada más un archivo que van a subir a una plataforma. Es su resumen profesional, es lo que les puede abrir las puertas a una oportunidad laboral. Entonces, aquí la sugerencia es, si ustedes saben que no son muy buenos con el tema de ortografía o que de pronto por ahí se les van algunas palabras o demás, pedir ayuda a algún amigo para que les revise su currículum, a alguien que tenga muy buena ortografía y decir, oye, dale un double check a mi archivo y asegurarse súper bien de que no lleve ni una falta de ortografía. El siguiente es redactar un CV muy extenso y aquí, chicos, la recomendación es hacerlo de una sola página. De pronto, cuando tenemos candidatos que tienen una experiencia profesional bastante amplia, es decir, que ya tienen 15, 20 años en el mercado laboral y tienen pues bastantes empleos o han acumulado bastante experiencia, suele ser un poquito complejo, pero hay que tratar de hacerlo en la medida de lo posible de una página. Se los prometo que yo he tenido currículums de 11 páginas, no les miento, 11 páginas de un CV, y en ninguna encuentro un número de contacto para llamar al candidato. Entonces hay que ser bien selectivos con la información que estamos poniendo, que sea de valor y recordar que es un resumen en donde vamos a hablar de nosotros. Ya la trayectoria profesional la dejaremos para la entrevista si nos la preguntan o si la queremos vender ahí, pero por el momento redactar un CV muy extenso pues es un error común y algo que hace que perdamos la vista del reclutador. Lo siguiente, que también es un punto bien crítico, es mentir en un CV. Recuerden que la marca personal nos dice que no es ser o pretender ser algo que no somos para encajar. Aplica desde el CV. Si ustedes mienten en su CV o ponen actividades, o por ejemplo, pasa muy seguido con los idiomas, que nosotros requerimos un perfil de un inglés avanzado y encontramos un CV del candidato ideal, pero no tiene inglés avanzado. Lo puso en su CV y resulta que no tiene ni inglés básico o no es ni inglés intermedio. Entonces, mentir en entrevistas de trabajo con habilidades o con actividades que se hicieron de entrada es ir en contra de tu marca personal. Entonces, de entrada ahí ya estás teniendo una tacha y una probabilidad más de perder una oportunidad de empleo. Entonces, información que no sepamos defender no se pone en el currículum. Y mentir en el CV, pues justamente es un error muy común. El siguiente es no utilizar un formato que llame la atención, es decir, un CV plano que esté en blanco y negro, que tenga la fotografía del título, que no tenga fotografía, pues bueno, también hace que se vuelva pesado a la vista. Y finalmente, tener más de una versión de tu currículum, tener más de un diseño, tener uno con una foto, otro sin foto, uno en español, uno en inglés, uno en tal, ¿no? Que de pronto hay empresas que sí te piden tener un currículum en español y en inglés, pero bueno, esas son situaciones como muy particulares, pero siempre hay que procurar tener solamente una versión de CV con la misma información. Y, un segundito. Duda. Ok, César. Anota tu duda, la duda que tengas, o si quieres escribirnosla en el chat y la dejamos para la parte de preguntas y respuestas del final, ¿vale? Y pues bueno, ahora sí, chicos, vienen las recomendaciones para un CV que impacta. Recuerden, esto es como el ejercicio de ver Netflix o de ver Amazon Prime o su plataforma de streaming favorita. Tenemos que causar impacto desde el inicio para que se quieran quedar con nosotros, para que nos puedan ver y podamos llegar a que nos quieran conocer en una entrevista. Entonces, pues bueno, lo sugerente es tener un objetivo profesional o un brief profesional. No sé si ustedes ya habían escuchado el concepto de brief en el área de marketing o en algún otro momento ya habían escuchado esta palabra. Pónganme un 1 en el chat quien ya había escuchado el término brief, un 2 quien no lo haya escuchado todavía. Ok, no lo habían escuchado. Un brief es como un pequeño resumen o un pequeño extracto de los beneficios que tiene adquirir un producto. Muy bien, ahí tú ya lo has escuchado. Me dirás si mi descripción va más o menos por ahí o no. Pero bueno, es como una descripción muy resumida de un producto y de lo que te puede aportar o en lo que puede ser útil para ti.
Entonces, pues bueno, justamente esta estructura tenemos que pensar al momento de establecer nuestro objetivo en nuestro CV, nuestro objetivo profesional, y aquí es donde vamos a plasmar de entrada nuestra marca personal. ¿Qué quiere decir? En este pequeño extracto, chicos, nosotros vamos a añadir cuáles son nuestros diferenciadores y cómo vamos a lograr que se cumpla el objetivo de la empresa. Yo he visto, si no es que en casi todos los CVs que me ha tocado revisar, un objetivo o un perfil profesional que dice tipo ingeniero en sistemas comprometido con la compañía y para lograr los objetivos. Y pues esto realmente es algo muy plano, no me dice mucho de la persona. Entonces, la propuesta es justamente poder abarcar cuáles son mis diferenciadores, ingeniero en sistemas, con proactividad o que es un apasionado por su carrera, que a través del análisis y resolución de problemas puedo llegar al cumplimiento de objetivos de la compañía y bla, 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 ¿no? Poder vender de entrada ahí mis diferenciadores y cuáles son las habilidades que van a contribuir para que yo cumpla los objetivos junto con la compañía. De entrada, aquí ya vamos a generar expectativa y el reclutador se va a empezar a quedar con nosotros. Entonces, viene lo siguiente que les decía, poder hacer un resumen profesional, un documento, perdón, que sea de una sola página. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues recuerden que el CV es únicamente un resumen, otra vez, es un resumen de nuestro perfil profesional. No vamos a plasmar ahí todo, tenemos que generar expectativa para que el reclutador quiera saber más de nosotros. Entonces, para esto yo les sugiero que redacten logros en lugar de actividades. ¿Cuál es la diferencia? Una de mis actividades, por ejemplo, es que yo tengo que hacer llamadas filtro para conseguir candidatos, ¿no? Y eso, si se fijan, realmente no dice mucho de cómo yo lo logro. Todos los reclutadores, absolutamente todos, o si no es que la mayoría, hacen llamadas filtro, ¿cierto? Pero mi logro es que yo a través de mis llamadas filtro logro que el candidato se enganche con la oportunidad y entonces yo consiga de manera inmediata que él esté dentro del proceso. Es decir, yo entablo desde la primera llamada una sinergia con mi candidato para que él se quiera quedar conmigo, ¿sale? Entonces mi diferenciador y mi logro es ese. ¿Cómo lo voy a redactar en lugar de actividad para que sea un logro? Utilizar algo que se llama verbos de acción. Si ustedes lo googlean así tal cual, verbos de acción, les va a aparecer una lista inmensa que justamente la característica es que, como su nombre lo dice, redactamos acciones que hicimos para llegar a un resultado. Entonces, en mi caso puede ser, por ejemplo, conectar con candidatos para obtener tiempos de respuesta, para la reducción de tiempos de respuesta o de envío de candidatos. Y ese es mi logro. Entonces, esa es la sugerencia que les hago, chicos. Solemos pensar que si ponemos más actividades o mientras más cosas abarque nuestro CV en cuanto a actividades que hemos hecho, aunque, por ejemplo, en el caso de Toño, en sus 8 años en Michelin, haya hecho solo una vez, pero ya lo puso en su CV, le va a dar valor agregado. Y la realidad es que no es así. No porque vean más actividades en nuestro CV significa que vamos a dar la impresión de que somos mejores candidatos. Impacta muchísimo más el poder plasmar un logro que plasmar una actividad. Ahora, platíquenme ustedes en el chat si normalmente cuando se postulan mandan o suben a sus portales sus currículums en Word, en PDF o en qué formato los suben. Cuéntenme en el chat. En PDF, ok, PDF. Muy bien. PDF, excelente. Pues sí, chicos, la sugerencia y para darle formalidad al documento es poderlo enviar en PDF. Va a haber quizás pues compañías o reclutadores que les pidan en particular que manden su currículum en cierto formato como Word, por ejemplo, y se vale siempre y cuando el reclutador lo esté solicitando. Pero si lo van a subir a una plataforma o va a estar en alguno de sus portales, la sugerencia es que sea en PDF porque le va a dar mayor formalidad.
El siguiente es elegir una foto y diseño que vayan acorde a su marca personal. Ahora, aquí la siguiente pregunta. ¿Quién de ustedes considera que poner una foto en un CV es algo malo? ¿Y quién de ustedes considera que poner una foto o su foto en su CV es algo bueno? Platíquenme en el chat. Cuéntenme, ¿qué opinamos sobre las fotos en el CV? Dice Ari, yo considero que es bueno mostrarte y saber quién irá a la entrevista. Dice Toño, no creo que tenga gran diferencia tenerla o no. Ok, muy bien. Pero he escuchado que ya no se debe hacer. Es correcto, Ari. Y nos dice César, yo considero que no es algo totalmente bueno porque genera prejuicios algunas veces, aunque muchos lo solicitan. Pues sí, chicos, vamos a desarrollar un poquito más esta idea. Efectivamente, hay quien sugiere que ya no se ponga una foto o su foto en el currículum porque esto pudiera llegar a sesgar el perfil profesional del candidato o pudiera repercutir efectivamente, como lo menciona César. Hay algunos reclutadores que consideran que no es tan relevante como lo menciona Toño, no es lo que causa más impacto, y hay algunos otros que sí se sugiere que lo hagan. Ninguna está mal, ninguna sugerencia es incorrecta, simplemente, pues bueno, hay candidatos que prefieren hacerlo o no. ¿Cuál es la sugerencia que yo les voy a dar el día de hoy? Recuerden que estamos trabajando y estamos compartiendo nuestra marca personal, lo que somos nosotros y nuestro diferenciador. En este sentido, yo les sugiero o les sugeriría poder añadir la foto en su currículum, pero no una fotografía cualquiera. Procurar que esta fotografía evidencie su marca personal. ¿A qué me refiero? Pues no poner la foto de tu título, por ejemplo, si tú tienes 10 años, 8 años, 5, 6 años que te graduaste y poner ahí la foto de tu título en blanco y negro que hasta se escaneó con el sellito de la universidad, ¿no? Esto realmente no nos dice mucho de tu marca personal. Poner una foto también tipo selfie como subiríamos a nuestras redes sociales o con un fondo desordenado o algo así, tampoco es nuestra marca personal, quiero pensar. Entonces, pues la sugerencia es poner alguna foto profesional que vaya ad hoc a nosotros y que esté evidenciando o que plasme lo que nosotros somos en una fotografía. Esta es la sugerencia que yo les hago, particularmente si ustedes se sienten cómodos sin poner una fotografía y consideran que pueden impactar muchísimo más. Nada más con la información que tienen en su CV está perfecto también, pero entonces en cualquiera de los dos caminos que desean tomar, con foto o sin foto, algo que sí es bien relevante, que si bien no es lo que más impacta, pero sí es algo que da valor agregado y recuerden, como en Netflix, un diseño bonito llama la atención. Les sugiero justamente que pongan atención en el diseño de su currículum, en los colores que utilizan, en qué manera buscan que cause un impacto. Porque la realidad, y pues se los he de confesar también, cuando yo veo currículums que son planos, que son en blanco y negro y que tienen demasiada información, la verdad es que de pronto a mí me pesa muchísimo leerlos, que probablemente puede valer la pena, puede ser un candidato que sea de valor, pero de entrada me resulta bien complicado leerlos. Entonces, recuerden que tenemos que ir sumando puntitos para que el reclutador se quede con nosotros y realmente podamos captar su atención. Y pues bueno, el diseño y los colores también siempre tienen que ir orientados hacia su marca personal. Y pues bueno, pasamos al siguiente punto, que es cómo generamos mayor impacto en una entrevista laboral. Aquí hay que tener preparación, hay que tener perspectiva y hay que tener perseverancia. Es decir, hay que tomar, chicos, si bien las entrevistas de trabajo hasta el momento ha sido complicado que las entendamos y a lo mejor no son oportunidades. Perdón, Claudia, ¿Sí? es que creo que Ari tiene el micrófono abierto y se escucha todo el...
Ah, ok, muchas gracias, Toño. Ari, ¿nos Todo el apoyas ruido. con tu, con tu currículum? ¿Con tu, a silenciar tu micrófono, porfis? Súper, muchísimas gracias, Ari. Perfecto, chicos, seguimos. Entonces, les decía que para generar mayor impacto en una entrevista, primero y de entrada hay que entender que hay que tener preparación. Una entrevista de trabajo a muchos de nosotros nos cuesta trabajo. Algunos de nosotros podremos ser muy buenos con habilidades de comunicación o vendiéndonos. Habemos o hay algunos otros que no. Entonces es una habilidad que se tiene que ir desarrollando con preparación, con perspectiva. ¿A qué me refiero con perspectiva? Que muchas veces a mí me pasó que saliendo de entrevistas de trabajo yo decía, chin, no, es que lo hice mal y es que no dije esto, no, es que seguramente me van a batear, no, es que lo hice súper mal. Entonces hay que ir con la perspectiva con la mente abierta de decir, bueno, quizá no me sentí al 100%, pero ya lo desarrollé, ya me di cuenta en qué fallé, qué me hizo falta, pues quizás preparar, lo voy a hacer mejor para la siguiente y perseverancia, ¿vale? Practicarlo y practicarlo y tener perseverancia y tener paciencia para que podamos lograr cada vez entrevistas más exitosas. ¿Por qué son importantes estas tres P's en la entrevista? Porque, pues bueno, con esto vamos a entender que las entrevistas son una oportunidad, como les mencionaba hace un momento, son oportunidades que no se presentan todos los días. Entonces, mientras más se preparen, mejor lo van a hacer. Mientras más perspectiva tengan, más confiados se van a sentir en su entrevista. Y mientras más perseverancia tengan, más empeño van a poner en su preparación para que pueda ser una entrevista efectiva. Si ustedes se preparan para sus entrevistas de trabajo, van a destacar sus habilidades y su marca personal de manera consciente. ¿A qué me refiero? Que si el reclutador te pregunta por qué deberíamos contratarte a ti o qué habilidades tienes que puedan contribuir a la posición, ya no te va a agarrar de bajada porque tú ya te preparaste y ya sabes que te van a pedir, que te van a preguntar tus habilidades o te van a hacer ese tipo de preguntas y tú ya te preparaste, ya tuviste oportunidad de pensar, ok, mis habilidades son que yo pueda hacer análisis de problemas, mis habilidades o mis competencias son que yo soy muy buen comunicador, que yo tengo muy buena ascendencia con los equipos de trabajo, aunque no estén a mi cargo, y yo logro que hagan las cosas. Ya lo sé, mi marca personal es que yo logro conectar con la gente para que mi objetivo se vuelva su objetivo, es decir, tengo liderazgo. Y entonces eso es lo que a mí me diferencia y eso es lo que yo empresa te puedo dar a ti para que llegues a tu resultado. Entonces, vas a destacar de esta manera. Obviamente, el que tú te prepares para una entrevista te va a poner en ventaja a comparación de otros candidatos que no se prepararon para sus entrevistas. Te va a dar mayor seguridad porque te vas a sentir confiado porque anteriormente tú ya practicaste tus respuestas y ya vas a saber manejarlas y ya no te van a agarrar de bajada. Y también te sirven como guión para que puedas preparar tus respuestas. Actualmente, chicos, todo, absolutamente todo está en Internet. Entonces, yo les aseguro que si ustedes googlean preguntas típicas de una entrevista o cuáles son las preguntas más comunes en entrevista, les van a salir. Aquí yo les sugiero, ya si quieren verse muy pros en sus preparaciones de entrevista, que se consigan a alguien, si alguien tiene la fortuna de tener un amigo reclutador, que mejor, pero alguna persona o alguien que represente cierta autoridad para ustedes y les pueda ayudar a practicar una entrevista tal cual, es un muy buen guión también y les va a ayudar a que manejen justo este tema del nerviosismo, que muchas veces tenemos la información en nuestras cabezas, pero el nervio nos traiciona y nos hace, pues no decirlo de manera ideal. Entonces, pues bueno, justamente yo hice una guía, por ejemplo, y yo me preparé para poder hablar con ustedes y mencionarles todo lo que les estoy mencionando en este momento. De hecho, incluso yo hasta tengo aquí mi guía en mi celular y que volteo a ver de repente, porque pues bueno, nos sirve y nos da mayor seguridad, ¿no? Para no llegar en ceros. Entonces, ahora sí, vamos a hablar sobre la entrevista STAR o la entrevista por competencias. Aquí cuéntenme en el chat quién ya ha escuchado sobre la entrevista por competencias o la entrevista STAR y quién es la primera vez que lo escucha en su vida.
Ok, César es la primera vez, Toño es la primera vez, Ari es la primera vez. Muy bien. Ok, chicos, la entrevista por competencias, de entrada su objetivo es que nosotros los reclutadores o nosotros los entrevistadores buscamos a través de conductas pasadas predecir conductas futuras. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos esta estructura de preguntar situaciones que pasaron en tus experiencias anteriores, que es la S, es decir, proporcionar contexto y antecedentes de qué fue lo que pasó. La T, que es la tarea, es decir, describe el problema y el reto que representó para ti la situación que me acabas de describir, para que después me cuentes cuál fue la acción, es decir, qué ejecutaste tú y cómo lo hiciste, y finalmente cuál fue el resultado, es decir, los logros que de forma cuantitativa tú pudiste observar a través de tu ejecución. Entonces, si se fijan, ustedes aquí me van a estar contando qué pasó antes y cómo lo resolvieron para yo saber o poder predecir un poquito cómo lo van a resolver en el futuro. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo quisiera evaluar la competencia de liderazgo, yo posiblemente le voy a preguntar a Toño, por ejemplo, oye, Toño, cuéntame alguna situación en la que hayas tenido que dirigir algún proyecto que no necesariamente se te haya encomendado y no necesariamente haya sido tu personal a cargo con el que hayas trabajado. Entonces, Toño me va a comenzar a desarrollar, no, pues fíjate que una vez aquí en Michelin nos encomendaron, no sé, no sé, un proyecto relacionado a calidad, pero que también tenía que estar o estaba involucrado compras. Entonces, lo que pasó fue esto, los antecedentes eran que, pues bueno, antes de que yo llegara a la compañía o antes de que se integrara una persona de compras nueva, no había un control de los procesos, no se llevaban de manera adecuada, es decir, Toño me va a dar todo el contexto y después él me va a contar, no, pues fíjate que la problemática fue que la gente de producción o los operadores de producción no se apegaban a los lineamientos, no utilizaban su equipo de protección, tal y tal cosa. El reto era que pues justamente ellos se negaban a seguir los lineamientos, ¿no? Y después Toño me va a decir, ¿sabes qué? Lo que yo ejecuté fue pues hablar con el supervisor pues a lo mejor tampoco seguía los lineamientos, tampoco estaba muy apegado al proyecto, pero lo que yo hice fue reunir a los chicos de producción, yo les di una capacitación, yo los enseñé a usar el equipo de protección, yo les di incentivos para que los usaran, yo negocié con recursos humanos, todas las acciones que ejecutó Toño para al final llegar al resultado y que su proyecto se cumpliera en un 95%. Si se fijan, ahí estamos siguiendo la estructura y entonces con este planteamiento que me hizo Toño o la respuesta que él me dio, yo puedo saber que él es una persona que ante los problemas o ante situaciones de complejidad, él va a saber tomar la batuta y él va a tener liderazgo. Entonces, sé que si lo hizo antes, Toño lo va a poder hacer en el futuro. Entonces, si yo necesito una persona con liderazgo, yo sé que Toño me va a funcionar porque él ya lo ha hecho antes. Entonces, este es el planteamiento, chicos, que nosotros tenemos que seguir en nuestras entrevistas. Muchas veces no los entrevista solo el reclutador. En su mayoría o idealmente los reclutadores debemos conocer esta metodología o esta técnica de entrevista para poder obtener la mayor información o los mayores logros posibles de nuestros candidatos. Y ahí la situación pues se nos da muy fácil porque el reclutador nos puede ir dirigiendo para obtener pues estas respuestas, pero muchas veces sucede que ya pasando el filtro del reclutador nos entrevista alguna otra persona. Nos entrevista un hiring manager, nos entrevista la persona a la que le estaríamos reportando en esa posición y que muchas veces no conocen sobre técnicas o metodologías, es decir, son un poquito más desordenados en cuanto a cómo formulan sus preguntas. Entonces, la sugerencia que yo les hago es la siguiente. Aunque no les estén, o aunque ustedes no detecten que hay una estructura de entrevista por competencias, ustedes siempre procuren defender sus competencias y sus habilidades en entrevista. Sí, una parte va a estar orientada a la parte técnica, pero también procuren hablar sobre sus logros. Recuerden que en el currículum hablábamos sobre verbos de acción.
en donde nosotros mencionamos qué ejecutamos, cómo lo ejecutamos y cuál fue el resultado, de preferencia de manera cuantitativa. Es decir, yo ejecuté este proyecto o yo logré ponernos al corriente una persona de compras, por ejemplo, yo logré poner en orden las órdenes de compra que estaban rezagadas desde hace 2 años en un periodo de 3 meses. Entonces, ahí ya poniendo números, la persona o el emprendedor ya se va haciendo la idea de cuáles son tus alcances y qué efectivamente. Hola, hola, Martín, buenos días. Me parece que tienes tu micrófono encendido. Si nos apoyas a apagarlo, por favor. Muchas gracias. Excelente. Entonces, chicos, pues bueno, esto respecto a la entrevista por competencias. Y ya para ir cerrando, porque el tiempo no sé ustedes, pero a mí se me fue bien rápido. Vamos a hablar sobre los portales de empleabilidad. Cuéntenme en el chat quién ya tiene habilitada una cuenta en OCC, en CompuTrabajo, en algún portal de empleo y LinkedIn, o qué portales o en qué redes ustedes están activos. Cuéntenme en el chat. Ok, Ari está en las 3, muy bien. Toño está en LinkedIn, César está en LinkedIn y OCC. Excelente. Martín está en las 3, muy bien. Ok, perfecto, chicos. Pues entonces, quiero contarles que LinkedIn es la red de negocios y de networking que actualmente es la más efectiva para lograr conexiones de manera genuina con profesionales y con gente que esté en el mercado laboral, tanto de tu sector como aquellas marcas o empresas con las que quisieras vincularte. Aquí también, si recuerdan al principio les mencionaba que si bien la marca personal no son tus redes sociales, no es únicamente lo que publicas o lo que posteas ahí, sí dice algo de ti, sí habla sobre tus intereses y habla sobre lo que tú eres, pero de manera técnica en cuanto a tu perfil, ¿vale? Por ejemplo, en LinkedIn, nosotros publicamos nuestra trayectoria profesional, en qué empresas hemos participado, quizá los proyectos en los que hemos estado, donde estudiamos y demás. Es tal cual una red de networking y es la red social de empleabilidad, ¿vale? En OCC, nosotros pues posteamos tal cual nuestro currículum para poder postularnos a portales de empleo. Entonces, aquí también tengan bien presente su marca personal y cómo es que ustedes quieren ser identificados. En cuanto a LinkedIn, haciendo énfasis en esta red, cuéntenme, ¿quién ya había escuchado sobre el mercado oculto de trabajo? Pónganme un 1 quien ya lo había escuchado y lo conoce. Pónganme un número 2 quien es la primera vez que lo escucha en su vida. Ok, César es la primera vez, Toño es la primera vez, Ari es la primera vez. Ok, muy bien. Pues el mercado oculto de trabajo, chicos, por aquí nos contestó también Martín, es la primera vez. Ok. El mercado oculto de trabajo, chicos, son todas estas oportunidades de empleo que no están en bolsas como OCC, como CompuTrabajo, como Indeed. Es decir, son oportunidades a las que no necesariamente te tienes que postular para obtenerlas. Y este mercado oculto de trabajo está en LinkedIn. Es por eso que nosotros los invitamos y hacemos tanto énfasis en que puedan tener actualizada esta red social. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, como consultores, como headhunters, ejecutamos búsquedas estratégicas a través de palabras clave, que no vamos a profundizar muchísimo en esa información porque no es un tema que nos compete en el momento, pero les platico un poquito. Cuando nosotros consultores nos asignan una vacante, nosotros utilizamos LinkedIn y a través de palabras clave o de operadores booleanos se llaman, nosotros ingresamos palabras clave para que nos ayude a llegar a candidatos que cubran esas especificaciones. Funciona como un ATS, por ejemplo, que ya lo veíamos al inicio. Yo filtro palabras clave, filtro nombres de posiciones tal vez, y en automático LinkedIn me arroja candidatos que pueden cumplir con esa especificación. Entonces, ya ni siquiera es que ustedes busquen trabajo, a ustedes los buscan para participar en empleos. Entonces, fíjense qué importante y qué grande es la oportunidad que nos puede brindar LinkedIn y que estemos activos ahí. Entonces, la mayoría de ustedes ya está activo. Yo les recomiendo estar actualizados también y poder de manera estratégica también manejar su información
y que puedan manejar palabras clave respecto a sus perfiles. ¿A qué me refiero con esto? Que puedan utilizar, por ejemplo, los softwares que utilizan actualmente, logros que también hayan concretado e irse así siendo más específicos para que los puedan encontrar, que ya no tengan que buscar, a ustedes los quieran encontrar. Entonces, todo este es el mercado oculto de trabajo y aquí están quizá un 60-70% de oportunidades de empleabilidad. Es por eso que muchas veces no tienen tanto éxito tampoco en las bolsas de empleo, porque mientras ustedes se postulan a las pocas vacantes que los reclutadores publican ahí, en LinkedIn ya hay otro grupo mayor de reclutadores o de headhunters que están buscando, no necesariamente publicando en portales, sino que están buscando directamente en LinkedIn. Entonces, yo les invito a que puedan mantenerse actualizados y a que puedan acceder a este mercado oculto de trabajo, donde ya no van a tener que estar buscando, ya los van a tener que buscar a ustedes. Dicho lo anterior, vamos a pasar ahora sí, muchachos, a la sesión de preguntas y respuestas. César, tú tenías una duda, igual si gustan abrir sus micrófonos para platicármelas o si quieren escribirlo en el chat y por aquí lo vamos resolviendo. Ok, dice César, recomendación de enviar el CV, digamos, estándar, en español o en inglés. Aquí, César, yo te sugiero mucho que conozcas a tu audiencia, es decir, a la vacante a la que te estás postulando. Si te estás postulando a una compañía que es nacional o sí que es mexicana, lo recomendable es que tu CV estándar lo envíes en español. Si tu audiencia es de capital americano, por ejemplo, si es de capital canadiense, si es de capital alemán o de algún otro capital extranjero, yo te sugiero que mandes tu CV en inglés, porque pues finalmente lo va a estar revisando personal. Sí, quizá el reclutador que está aquí en México, pero también va a estar teniendo proyección hacia el extranjero. Entonces, te sugiero que lo mandes en inglés, pero depende mucho de tu tipo de audiencia. ¿Sale? Que conozcas si es nacional o si es internacional el alcance de la vacante a la que te vas a postular. De nada. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas? Hablen ahora o callen para siempre, muchachos. Yo, Clau. Dime, Toño. Oye, dos preguntas. Cuando comentabas que teníamos que poner eh, Excel, Power BI, todos los sistemas que puedes usar, ¿se tiene que poner de uno por uno, aunque estos vengan en un paquete, por así decirlo? O sea, ¿es mejor eso? O poner, no sé, Microsoft 365, nivel avanzado. Pues mira, yo te sugeriría que en tu apartado de herramientas o de softwares que utilizas, puedas poner Microsoft 365 nivel avanzado. Y ahí lo pones como un software que sabes nada más. En tus logros, por ejemplo, o en sí, en este caso en tus logros, a lo mejor tú tienes un nivel avanzado de Power BI y generas macros y demás, y tú ya hiciste un proyecto sí, presentaste un proyecto relacionado a esas macros que ya ejecutaste o a ese proyecto que ya hiciste en Power BI. Entonces, yo te sugiero que ahí sí lo menciones. Por ejemplo, generé una macro que optimizó los reportes logísticos a través con la herramienta Power BI. Entonces, ahí, si recuerdas, los reclutadores buscamos por palabras clave. Entonces, ya te pueden buscar por Microsoft 365 o por Power BI. Entonces, ahí ya tu posibilidad de tener visibilidad ya se incrementa, ya pusiste tu logro y pues ya está completa tu información. Ok, tengo otra. Perdón. Dime. Cuando comentabas que el CV en blanco y negro como que no era lo mejor, que le pusiéramos algún color, pero ¿cómo añadirle ese color? Ok. ¿Y qué Aquí, tipo de Toño, color?
Mira, ahí sí depende muchísimo, como les mencionaba, de tu marca personal. Si bien no hay un color que psicológicamente llame más la atención que otro, sí hay una psicología del color, pero como les mencionaba, no es algo, no es lo más crítico de tu CV, es como un plus. Entonces, ahí yo te sugiero, en Word, por ejemplo, hay diseños de currículums que son como los diseños estándar, o hay aplicaciones en Internet. Canva, por ejemplo, que es donde yo hice esta presentación, ahí te despliega, híjole, un churro de diseños de CV. En blanco y negro no me refiero únicamente al texto, Toño. Puedes usar a lo mejor tu texto en negro, pero ponerle un diseño a tu hoja. Es decir, a lo mejor que en la parte lateral izquierda tenga una barra de color donde esté tu imagen y tenga un cuadrito de otro color donde esté tu contacto. O sea, que la hoja como tal tenga un diseño con colores que a ti te gusten y que vayan ad hoc a tus gustos, para que entonces ya no se vea una hoja en blanco como si redactaras un resumen en Word. ¿Me explico? Ok, sí, ya. ¿Vale? Muchas gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Aquí hay otra de Ari. ¿Está bien enviar al correo del reclutador o de la empresa un CV además de las plataformas? ¿O ya es mucho? Depende, Ari. Una recomendación que yo les hago también es que puedan seguir las instrucciones del reclutador. Hay vacantes que cuando te postulas, en la parte de abajo dice, postularte por este medio y enviar tu CV al siguiente correo con tales especificaciones. Si el reclutador te lo está pidiendo en la postulación, hazlo. Aquí nada más mucho cuidado, Ari, y a todos en general. Si el reclutador les está pidiendo específicamente a este correo y en el cuerpo esta información y en el asunto tal información, háganlo de esa manera, porque también sucede y se comete el error de que sigues la instrucción y lo mandas por correo, pero lo mandas como CV ARI versión 2022. Y entonces, para el caso del reclutador dice, híjole, pues quién es Ari y para qué vacante se está postulando, ¿no? Porque tengo un chorro. Entonces, si te está pidiendo en el asunto, pon tu nombre y la vacante en la que te postulas y en el cuerpo tu CV y tu contacto y tal, así mándalo. Mándalo por correo como te lo están pidiendo y si te lo están pidiendo. Si únicamente te piden que te postules a través de la plataforma, con eso es más que suficiente. Si es por LinkedIn, yo te sugiero a tu postulación cargar tu CV para que puedan verlo de manera completa. Y hay otra pregunta de Ari. ¿Está bien poner porcentajes? Por ejemplo, manejo Photoshop 80%, inglés al 60%. Sinceramente, yo me invento mis porcentajes según lo que yo creo que tengo. Ok, es muy ambiguo, Ari, poder hablar a través de porcentajes cuando se trata de nivel de dominio de habilidades o de uso de softwares. A lo mejor yo puedo entender, para mí un 60% puede ser que estás en un básico intermedio o que estás en un intermedio, pero a lo mejor tú a un 60% te quieres referir a que sí tienes un intermedio, pero solo escrito y hablado es un básico. Entonces, si te fijas, ahí se presta a ambigüedad y no está siendo muy clara. Entonces, hay que tratar de ser más objetivos. Entiendo que en el tema del inglés, por ejemplo, no todos tenemos un TOEFL o no hemos presentado algún examen que nos dé nuestra puntuación y nuestro nivel, pero sí te sugiero que puedas manejarlo en escalas. ¿A qué me refiero? Un uso básico, un uso intermedio o un uso avanzado. Para que ahí, si bien igual se puede prestar ambigüedad, ya es un poquito más claro el alcance que tienes. Entonces, yo te sugiero sustituir los porcentajes por escalas que vayan de básico a avanzado o de plano ya si eres muy pro, pues ya un nivel experto o incluso una certificación. De nada, Ari. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para ir cerrando? Dice César, tengo un CV de 2 hojas que siento que no es pesado y muestra logros y actividades. ¿Debería esforzarme por hacerlo de una sola hoja?
Sí, César, siempre y cuando la estructura de tu CV se vea ordenada y no se vea que le pusiste interlineado de 0.3 para que todo cupiera. Si están plasmados tus logros, si están plasmadas tus actividades y todo de manera estratégica y aún así tienes estas dos páginas, está perfecto, no pasa nada, hay que tratar, o el esfuerzo debería, hay que hacerlo para que quede en una página, pero si tú consideras que tu CV está estratégico con estas dos páginas y no está muy pesado, con eso está perfecto. Y pues creo que ya no hay más preguntas, chicos. Veo a Martín Hernández, que llegó un poquito tarde. Martín, no sé si tengas por ahí alguna pregunta o algo, o alguna duda que tengas de este ratito que te integraste con nosotros. Muy bien, chicos. Entonces, pues vamos a ir cerrando con esta sesión del día de hoy. No por el momento. Perfecto, Martín. Pues, chicos, por el día de hoy eso sería todo. Quiero cerrar con esta pequeña frase que somos lo que hacemos, no lo que decimos que vamos a hacer. ¿Vale? Entonces, recuerden, para sus entrevistas, mucha práctica, mucha perseverancia, mucha preparación. Yo sé lo complicado y yo sé lo frustrante que de pronto es no poder acceder a nuevas oportunidades de empleo, que ya tenemos 5 o 6 años en la misma empresa y decimos, chin, es que ya no estoy creciendo, es que ya me siento estancado, pero no hay más. Por algo es. A mí me gusta mucho pensar que hasta que no cierre el ciclo y hasta que no aprenda lo que tengo que aprender en esa empresa, no voy a cerrar para pasar a alguna otra. Entonces, sean muy pacientes, trabajen en lo que esté en sus manos, que esté en sus manos, tener un buen CV, tener una buena preparación para entrevista y tener redes de empleo o portales de empleo atractivos. Entonces, ya tienen las herramientas, hay que ejecutarlas y tener mucha paciencia y práctica para poder llegar a esa oportunidad laboral que tanto están esperando, porque ahí está esperando por ustedes. Entonces, muchas gracias por asistir nuevamente. Espero que este workshop haya sido de utilidad para ustedes, que lo hayan disfrutado y que les haya servido. Muchas gracias a ti, Ari. Muchas gracias, Clau. Muy bueno. Muchas gracias a ustedes. Les deseo un excelente fin de semana, chicos, una excelente jornada laboral. Ya es viernes y que les vaya muy bien.